Bienvenidos a este video tutorial, soy el profe Boris. En esta oportunidad vamos a ver la segunda parte de las estructuras repetitivas o iterativas y vamos a hacer un ejercicio utilizando la estructura while do, que en español significa hacer mientras. Bien, esta estructura indica un conjunto de instrucciones que se deben repetir mientras la respuesta a la expresión que se coloca dentro del símbolo de decisión, que es esta que está acá, sea verdadera. Cuando esta respuesta a esta condición sea falsa, va a terminar el ciclo y va a salir generalmente a impresión. Ese es el funcionamiento. Siempre que cuando se cumpla la condición que está acá, se van a ejecutar todas estas instrucciones acá, va a regresar y se va a volver a evaluar hasta que esta condición ya no se cumpla y va a salir. Por eso es que estas estructuras también son conocidas como ciclos. Da la impresión que se moviera en forma circular. Vamos a pasar al ejercicio. Este es el ejemplo 2. Dice, determinar cuántos números son pares e impares de 100 números digitados en el teclado. Recordemos que toda la información que va a ejecutar un algoritmo, para que haga todos esos cálculos hay que ingresar esa información, y lo que normalmente se hace desde el teclado. En este tipo de ejercicios, cuando son números grandes como este, no es conveniente hacerlo exactamente con este número, porque nos tardaríamos mucho, y tener una tabla que nos permita comprobar si efectivamente el algoritmo funciona con 100 números sería demasiado largo, muy tardado. Aquí perfectamente podemos ocupar un submúltiplo. En este caso podemos ocupar el número 10 para probar que el algoritmo funciona. Como es un submúltiplo, lógicamente va a funcionar con 100 números, con 200 números, con cualquier múltiplo de 10. Vamos a comenzar. En este tipo de ejercicios vamos a necesitar algo que se conoce como contadores. Vamos a necesitar unas variables de entrada. La variable de entrada, en este caso, va a ser un número. Ese puede ser 10, puede ser 9, 2, 4, 25, 32, el número que sea. Pero son 100 que se van a digitar. Y como le dije, para probarlo solo lo vamos a hacer con 10, que es un submúltiplo, porque nos va a llevar menos tiempo. Bien, entonces vamos con las variables de entrada. Vamos a digitar un número. La primera variable de entrada vamos a decir que es n. Y n es un número entero cualquiera. Ese es el que vamos a digitar y que vamos a determinar si es par o no es par. Y de todos esos que digitamos tenemos que saber cuántos pares y cuántos impares se han digitado a través del teclado. Ya que tenemos ese número que vamos a digitar, nosotros necesitamos tener, pero esta ya no es variable de entrada. Esto ya va en la parte de las fórmulas. Vamos con las fórmulas. Porque la única que vamos a ingresar del teclado son los números enteros. Entonces vamos a pasar a las fórmulas o procedimientos. En las fórmulas y procedimientos vamos a necesitar lo siguiente. Primero vamos a necesitar una variable de control. Normalmente esa variable se denomina i.
Y esa variable i lo que me va a hacer es me va a controlar cuántos números voy a digitar a través del teclado. Esa es la que me va a limitar ese número a 100, 10, 50, el que yo quiera hacer. Entonces, esta variable i, para empezar, la vamos a hacer. Recordémonos que, a diferencia de la matemática normal, aquí no ocupamos el número igual. Vamos a buscar el documento que siempre utilizo para estas cosas. Por aquí tiene que estar. Lista de caracteres más usados. Bien. Necesitamos el símbolo de asignación, que es este de aquí. Entonces, la primera fórmula que vamos a ocupar es esta. I, que va a ser igual a i más 1. Esta es la que me va a ayudar a controlar cuántas veces se va a repetir algo. Pero esta variable yo la voy a necesitar inicializar a 0. Y recordemos que hay que ocupar punto y coma para cerrar las asignaciones de las variables y para cerrar las fórmulas. La siguiente fórmula que vamos a necesitar es una que me va a contar cuántos números son pares y cuántos son impares. Fijémonos bien en lo que nos dice el problema. Determinar cuántos números son pares e impares de 100 números digitados. No me dice imprima o presente los números pares e impares. No me dice cuáles son, sino que cuántos son. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en la interpretación del problema. Entonces yo necesito saber cuántos números impares va a haber de 100 que vamos a digitar en forma aleatoria o al azar del teclado. Entonces necesitamos una fórmula llamada contador. Bueno, mejor dicho, vamos a necesitar dos. Vamos a necesitar una fórmula que cuente cuántos pares hay de 100 que se van a digitar. Y yo le voy a poner cuenta pares. ¿Por qué le voy a poner cuenta pares? Porque es descriptiva. Me está diciendo que va a contar cuántos pares hay de un número de 100 que voy a digitar por el teclado. Y va a ser similar a esta. Va a ser otro contador. Me va a contar de uno en uno. Miren. Para no equivocarme, es mejor copiar y pegar. Cuenta pares más 1. Eso es lo que me va a hacer. Y esta cuenta pares más 1 la voy a inicializar también con 0. ¿Por qué la voy a inicializar con 0? Porque al inicio no he ingresado nada. No sé cuántos de estos de aquí van a ser pares ni cuántos van a ser impares. Entonces lo que me va a hacer esta es registrarme el número de pares que voy a ingresar a través del teclado. Por eso es que la tengo que inicializar a 0. Porque al principio eso va a valer. Porque no he ingresado ningún número desde el teclado. Aquí se me olvidó punto y coma, ya lo voy a digitar.
De la misma forma yo necesito una que me cuente los impares. ¿Cuántos impares voy a ingresar del teclado? Aquí me tira la corrección del diccionario, de la parte de ortografía, pero como esto no aplica a la parte informática, la ortografía, a la parte de algoritmos. El otro va a ser cuenta impares. ¿Ve? Cuenta. Ah, no, es impares. Estaba escribiendo mal, pero ya lo corregí. Me va a contar cuántos números digitados a través del teclado son impares. Ahora bien, voy a hacer algo aquí, lo voy a subrayar para diferenciarlo de como un subtema. Igual las fórmulas y procedimientos. Para tenerlas bien diferenciadas. Bien, ya tengo eso. Ya tengo cómo lo voy a contar. Pero me hace falta saber cómo determinar si un número es par o es impar. Y sabemos que si dividimos un número entre 2, y el resto es 0, ese número va a ser par. Caso contrario va a ser impar. Entonces, PCIN tiene una función. Voy a hacer más pequeña la letra K para que quepa. Si se fijan, estos dibujitos me están indicando que aquí yo tengo que pensar primero antes de hacer las cosas, porque si no la computadora no me va a dar los resultados deseados. La computadora hace lo que el humano le indica, y en este caso a través de pseudocódigo. Y si uno le da las instrucciones errores a la computadora, no le va a dar los resultados. Por eso uno tiene que pensarla bien. Por eso es que puse estos dibujos, para ilustrar que esa parte, la computadora no piensa. El que piensa es el humano, ¿verdad? Y si el humano le da las instrucciones equivocadas a la computadora no tiene la culpa. Tiene la culpa el humano, que no le ha sabido comunicar a la computadora qué es lo que quiere hacer. Por eso se llama lenguaje de programación, porque es una manera en que uno se comunica con la máquina para que la máquina haga lo que uno quiere. Entonces, si la máquina hace algo diferente, es porque uno no le ha dado las indicaciones correctas. Bien, sigamos con las fórmulas o procedimientos. Ya tenemos esto. Vamos a ponerle negrita para que destaque el análisis, que es la parte más importante. Porque yo solo puedo ponerles el desarrollo del ejercicio y no decirles, hey, mire, ¿y esto de dónde lo saco? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Pero la parte, esa pensada de cómo hacer las cosas, es la parte más importante. Porque solo nosotros los humanos pensamos, las máquinas no piensan. Aunque digan que son inteligentes, una máquina no hace otra máquina. Nosotros creamos a las máquinas. Bien, continuemos. Y vamos a ver que necesitamos en este caso una condición. Ya dije que si divido un número entre 2 y el resto es 0, es un par. Caso contrario es impar. Entonces para eso PCIN, quizás les voy a compartir un manual de PCIN. A veces me da un poquito de miedo compartir manuales y cosas así, porque hay gente que va a ver que el manual tiene 50, 60 páginas y va a pensar que lo que quiero es que ustedes copien de esas 50 o 60 páginas. No, estas son para que ustedes las consulten cualquier duda. Es un manual para que si usted ya de su parte quiere aprender un poquito más, empiece a leer y a prueba de error pueda aprender bastante.
hay mucha gente que se ha aprendido por un manual, a puro video tutorial, sin necesidad de maestro. Pero bueno, eso es otra cosa aparte. Entonces vamos con las condiciones. En este caso vamos a tener, estas son fórmulas, mejor estas cosas. Estas fórmulas mejor las voy a cortar y las voy a poner por aquí. Para que esto tenga una mejor presentación. En ese caso, hay una función que tiene PCIN y es la función que le vamos a aplicar en este caso. La condición va a ser la siguiente: sí, y ponemos la palabra mod, ¿verdad?, para entender el resto. Sí, perdón, la variable, en este caso que es n, si n se divide entre 2 y esa parte entera va a ser igual a 0, n es par. Si eso no se cumple, n es impar. Vamos a ajustar otra vez el tamaño de esta cosa para que quepa el tamaño de la letra. Vamos a ponerle un tamaño 16 para que no nos des inconveniente. Y como lo repito, la parte más importante es el análisis. Mucha gente no quiere hacer análisis y quiere de un solo ir a programar. Está bien para los que ya tenemos un montón de años, ¿verdad?, de estar en esto, y hay unas cosas que ya tenemos cierto dominio. Pero para el que está empezando, es mejor que comience despacio. Voy a ponerle coma aquí. Entonces aquí tenemos la condición. Si se cumple que al dividir entre 2 eso no tengo ningún residuo, va a ser par. Y si me queda ahí un 0.3, 0.45, 0.41, no me queda un 0, va a ser impar. Entonces ya tengo todos los elementos para construir mi algoritmo. Ahora viene usted y dice, mire, pero y si yo no me acuerdo cómo determinar si un número es par o impar, usted en ese caso, no sé si aquí tengo alcance de internet, puede preguntarle a Google, ¿verdad?, que es el buscador por excelencia. Busque ahí qué características de un número par o impar. Aquí estoy algo lejos de la conexión, quizás no me va a alcanzar a pegar la señal, pero vamos a hacer el intento para demostrarles que simplemente usted con el buscador en un par de segundos puede obtener la información que necesita para resolver un algoritmo. Vamos a ver
Le voy a poner características de número par. ¿Cómo sé que un número es par? Ahí me va a decir. Ojalá que me pegue el internet. Aquí me está diciendo, estoy estableciendo una conexión segura. Números pares, impares. Aquí Wikipedia. Aquí. Algunos dicen que no es muy segura la información, pero tampoco es para tanto. Dice, en matemáticas un número entero es par si es divisible entre 2. Se trata de un número entero de la forma 2K. Correcto. Entonces si usted lo divide entre 2 y el resto es 0, va a ser número par. Entonces ahí lo puede investigar, y si no le gusta Wikipedia, hay otras fuentes de información. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos acá que sí está verificado, ¿verdad? Esta condición, que el número lo tenemos que dividir entre 2, y ese resultado, el resto tiene que ser 0. Bien, ya que tenemos eso, vamos a ir a PCInt. Voy a guardar los cambios porque esta presentación se la puede convertir en PDF y se la voy a adjuntar ahí en un enlace. Ya que tenemos el análisis hecho, nos vamos a PCInt. En PCInt vamos a poner la lupa para que veamos mejor. Vamos a hacer un poco a la orilla porque a veces estorba esta cosa. Bien, tenemos PCInt. Entonces, para evitar pérdida de información, lo primero que tenemos que hacer es guardarlo. Le damos guardar como. Ahí está la carpeta donde yo guardo todos los archivos de PCInt. Y le voy a poner cuántos pares e impares. Así le voy a poner de nombre y lo voy a guardar. Aquí ya aparece el nombre, y entonces aquí en el título voy a poner pares, pares le puse. Algo más. Hay por ahí algo que se llama los comentarios. Los comentarios es información que yo puedo digitar dentro del algoritmo que me describa para qué sirve tal cosa, que este algoritmo lo que me va a determinar es tal y tal cosa. Eso se llaman comentarios. Y eso se hacen con... Quiero ver en este teclado cómo me sale esto. Sí, con este símbolo. Con pleca. Con pleca yo hago comentarios, yo puedo escribir cualquier cosa y ya PCInt me lo detecta como comentario y no como parte del programa o del pseudocódigo. Entonces lo voy a poner este algoritmo. Hasta ahí me ayudan. Le ayuda a escribir en este programa. Digitados, me voy aquí y hago otro comentario. ¿Y cuántos son impares? Entonces ese comentario le puede ayudar a usted a orientarse cuál es la función de ese algoritmo. Bien, ya que hice el comentario, voy a iniciar. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Yo tengo que enviar un mensaje que me diga hay que hacer tal o cual cosa. ¿Verdad? Pero antes
Antes de eso, cuando uno va a trabajar con con contadores y otro tipo de variables que se van a incrementar o decrementar, es necesario inicializar las variables. Entonces, voy a ponerle aquí en comentarios inicializar variables. Y como yo ya las tengo allá en la presentación, ya las inicialicé por aquí. Son estas de aquí. Las que he inicializado, las que tengo a cero, miren. Cuenta pares. Entonces solo las puedo copiar y pegar más rápido. Miren. Aquí tengo ya una. Falta punto y coma. Pues ¿dónde está? Aquí está. La otra es cuenta impares. Entonces lo que lo hago solo le pongo impares. Estoy con la n. Y la otra es i. Y solo copio el de asignación. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer en este tipo de ejercicio. Las variables las vamos a inicializar. Una vez inicializadas las variables, ¿verdad? Ya no vamos a tener ningún problema. Entonces sí, vamos a enviar un mensaje a través de la computadora. Para eso vamos a ocupar el comando escribir. Vamos a digitar comillas. Agarro las comillas. Ahí está. Cerrar con punto y coma. Ahí estamos. Y vamos a dar la indicación. Digite un número entero. Después de esto, vamos a poner otra vez el comando escribir. Y vamos a poner unas comillas y punto y coma. Eso es para que nos dé una línea en blanco de por medio y el texto no salga muy pegado. Entonces, después vamos a ir al comando leer. Leer, en este caso n. Recordemos que n va a ser el número que vamos a digitar desde el teclado. Cuando ya tengamos, ya se haya digitado ese número n, ¿verdad? Cuando ya se haya digitado ese número n, se le va a saber si ese número es par o impar. Pero antes tenemos que saber si ese número cuántos números voy a digitar. Entonces, como tengo que saber cuántos números voy a digitar, vamos a hacer lo siguiente. Adentro de esto, entre esto y esto, vamos a digitar mientras y en este caso vamos a ocupar el símbolo de menor. Solo voy a copiar esa parte
vaya a ser menor a 10, hacer. Y como esto tiene que quedar adentro, porque tenemos que controlar cuántas veces se va a repetir, tenemos que poner fin. Ahí nos ayuda el programa mientras. Pero nos está dando un error, no sé por qué. Nos ha dado un duplicado. ¿Qué problema esta cosa? Ah, es que me lo escribió aquí de forma automática. Entonces, me lo ha repetido acá. Ahí está. Entonces, como yo tengo que controlar cuántas veces voy a digitar un número. Recordemos que yo mencioné al inicio que en lugar de 100 íbamos a digitar 10 por ser un submúltiplo, y eso nos va a permitir más tiempo, ¿verdad? Vamos a hacer un poco más acá esto y vamos a ocupar la etiqueta tab porque quiero que quede esto de esta forma. ¿Dónde está lo demás? Ok, yo quiero que se vea esto, que algoritmo está alineado a fin algoritmo, que mientras está alineado a fin mientras, y lo que está aquí en medio es lo que se va a procesar. Bien, entonces estábamos que se va a leer n. Al leer n, aquí es donde yo tengo que saber, aquí es donde tengo que determinar si ese n es par o impar. Para eso vamos a ocupar, y a veces es mejor ocupar esta cosa de aquí de los comandos. Vamos a ocupar esta, sí, entonces, para que me dé toda la estructura, porque a veces automáticamente me pone duplicados el programa. Entonces mejor lo vamos a hacer así. Sí, entonces, recordemos cómo hicimos el análisis, que si n, escribimos mod 2 espérenme que no me queda el símbolo igual, 0, ¿verdad? Quería decir que si al dividir ese número n entre 2 el resto me da 0, este número va a ser par. Cuando este número es par, ¿verdad? Vamos a poner cuenta. Hasta ahí me está ayudando esta cosa. Como ya está aquí, cuenta pares. Solo lo copio. Cuenta pares, miren. Más 1. Ahí me va a ir determinando. Por ejemplo, si yo en el primer número digito 3, cuando el resto de n de ese 3 no sea 0,
me va a pasar a este lado. Y quiere decir que ahí lo que voy a hacer es contar impares. Para eso voy a copiar este de aquí. Y donde están las acciones de dice falso, cuando no se cumpla que el resto es 0 del número que yo dijiste, me va a contar impares. Ahí me está ayudando el programa. Pensé que ahí el programa no me ha ayudado tan bien como yo quería. A veces me da esa duplicidad. Ahí estamos. Cuenta impares. Ahora bien, aquí me los está contando, pero yo necesito dar una respuesta. De los 10 números digitados impares, de los 10 números digitados, perdón, 3 son impares y 7 son pares. Pero eso lo voy a hacer. Recordémonos, vamos a la presentación porque es importante esto. Recordémonos esta figura que tenemos acá. Quiero ver. Esta de aquí, miren. Que el ciclo va a terminar cuando ya no se cumpla esta condición de aquí. Entonces, cuando ya no se cumpla, va a salir. Y hasta entonces yo voy a dar la respuesta. Mientras yo no puedo dar respuesta. Mientras se cumpla esta condición aquí, se va a seguir sumando los números pares y los impares. En el caso de lo que estamos haciendo. Cuando ya no se cumpla aquí, va a salir. Y hasta entonces vamos a poder imprimir cuántos son impares y cuántos son pares. Volvamos a PCInt. Volvemos a PCInt. Esta cosa. Y quiere decir que esto lo vamos a hacer fuera de mientras. Cuando este i ya no sea menor a 10, ya no sea menor a 10, entonces va a salir para acá. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a poder imprimir. Para eso vamos a ocupar escribir. Vamos a agarrar esto de aquí solo para reutilizarlos. Reutilizar código es una habilidad que tienen que aprender. Tiene sus riesgos. Porque tiene sus riesgos. Vamos a poner tenemos que ocupar sinónimos. Si yo pongo el número de números impares, se oye bien monótono. En cambio, cuando uno conoce sinónimos, los puede aplicar, ¿verdad? Y números es sinónimo de cantidad. Aunque signifiquen lo mismo, suenan diferentes y ya no se oye esa monotonía. Entonces yo pongo la cantidad de números, primero los pares voy a poner. Y después de las comillas yo voy a poner una letra, un símbolo de coma y cuenta pares, ¿verdad? Porque aquí he contado cuántos números son pares de 10 que voy a digitar por el teclado. El otro es parecido. Entonces, yo voy a reutilizar código.
Voy a separar por cuestiones estéticas del código. Y antes que se me va a olvidar, hay que guardar los cambios. Puede fallar la computadora, se puede ir la electricidad, cualquier otra cosa. Aquí sí ya no voy a necesitar porque no va a salir nada más a pantalla. Y es esta otra. Control C y Control V. Control G para guardar los cambios también. Se puede. Y entonces yo ya tengo, lo voy a hacer aquí. Yo ya tengo aquí resuelto el algoritmo, ¿verdad? Lo vamos a probar con 10 números. Fijémonos que aquí nos va a dar un mensaje que dice el pseudocódigo es correcto. F9 para ejecutarlo. Para ejecutarlo primero yo voy a hacer una tabla de comprobación. Vamos a hacerla así, mira. Voy a reducir esto y voy a abrir Excel. Excel tiene ciertas ventajas para hacer la comprobación. Vamos a buscarlo por aquí. Se me ha escondido Microsoft Excel. PowerPoint. Este Excel o me falla más la vista de lo que me estaba fallando o ya no está. Pero no lo veo. Aquí está. Yo soy el distraído. Bien. Como yo quiero 10 números impares. En Excel voy a digitar unos números. Los mismos que voy a digitar en PCI. Y vamos a ver si el programa me cuenta los impares y los pares. Vamos a ponerlo por aquí. Esto se llama datos de comprobación. Uno siempre tiene que corroborar los datos, si realmente le han funcionado o no. Entonces voy a digitar 10 números aquí. Voy a digitar 7. Voy a digitar 5. Voy a digitar 2. Voy a digitar 10. Voy a digitar 23. Perdón, 2. 10. 23. 8. 90. 35. 31 y 500. Miren, estoy digitando exactamente 10 números. De estos 10 números, este de aquí es par, este también, y este también, y este también. Los voy a sumar. Acordémonos cuando vimos esta cosa en la hoja de cálculo. Tengo que maximizar esto porque no me da son 4. Entonces lógicamente los impares, miren, son estos. Me faltó uno aquí, un par. Parece que en este caso he digitado mitad y mitad. Y vamos a hacerle así. ¿Dónde está? He seleccionado mitad pares y mitad impares. Miren, aquí yo ya esta va a ser mi tabla de comprobación. Lo voy a hacer en este caso con Excel. También lo puede usted hacer en el cuaderno, ¿verdad? Eso no es problema. Donde tenga los datos de comprobación. Ahora vamos a probar el algoritmo. Si con estos mismos datos obtengo los resultados. Bien, voy a dar clic aquí. Y me sale ya esto pidiéndome digitar un número entero. El primero es 7. El segundo es 5.
luego dígito 2, de ahí dígito 10, de ahí voy a digitar 23, después de 23 sigue 8, de ahí sigue 90, después voy a digitar 31 y por último 35 no digité. Bueno, lo voy a digitar en este momento, 35. Era al revés, pero como son los mismos números, solo en el orden ha cambiado. Y voy a digitar, el último es 500. Y miren, me está agarrando un número más, quiere decir que ahí o he digitado un número menos. Revisemos eso. Si he digitado un número menos. O sea, imagínense si hay errores con esta cantidad pequeña. Hay más errores de digitados si son 100 números. 7, 5, 2, 10. Ahí estamos bien. 23, 8, 90, 31, 35, 500. Y me está pidiendo un número más. Quiere decir que hay un error de programación. Vamos a ver dónde está ese error, porque no me tendría que pedir un número más. Porque, por ejemplo, si digito aquí 88, me está pidiendo más números. Vamos a digitar 77, 12, y me está pidiendo una cantidad de números indefinidos. Vamos a ver a dónde está el problema. Ahí hay un error de... ya sé cuál es el error. No hemos puesto el que me va a contar hasta 10. Después de aquí, yo tengo que poner, y aquí lo tengo en la fórmula, pero se me olvidó, ¿verdad? Es el que me va a controlar cuántas veces, cuántos números voy a digitar del teclado. Eso le puede pasar a cualquiera, un olvido. Pero por eso es que uno tiene que comprobar las cosas. Y lo voy a poner aquí. Vamos a dejar ahí. Mira. Y vamos a guardar los cambios. Ahí le di guardar como. Y lo vamos a volver a probar con esos datos. Por eso es que indefinidamente me seguía pidiendo más datos. Eso se conoce como un loop o un lazo infinito. Y ese error se da cuando la variable de control no le ponemos ese contador para limitarla. Este es un contador, así se conoce este tipo de fórmulas, porque nos cuentan, en este caso nos va a contar que i se repita hasta 10 veces. Vamos a probarlo otra vez. Y es bueno que se dé esto, porque también ustedes aprenden a manejar errores. Si yo no hubiera cometido ese error, posiblemente usted lo hubiera cometido y no hubiera hallado por qué. O le hubiera costado más. Hoy cuando tenga usted un error similar, se va a acordar, el profe Boris me enseñó que tengo que controlar esto usando un contador. Vamos a probar otra vez los números. Voy a ingresar 7. Voy a digitar 5. Vamos a digitar 2. Vamos a digitar 10. Ahora 23. Después 8. 90. 35. Y
Vamos con 31. 32 puse, 31. Errores de digitado. Y por último, 500. Ahí está, mire. La cantidad de números pares es 5. La cantidad de números... aquí tiene que decir impares. Como copié y pegué, solo voy a corregir aquí. Impares. Vamos a ver. Ahora sí dice impares. Perdón. Ok, entonces lo he probado. Vamos a hacer una prueba más por si acaso. A este le vamos a poner 17. Ahí a este en vez de 8 le vamos a poner 81. Y voy a volver a digitar los datos como una prueba final. Con unas 3 veces que pruebe usted un programa con datos distintos, ¿verdad? Y en vez de 500 vamos a ponerle 5, ¿verdad? En este caso, mire, hay más impares. Está este y el 5 se repite otra vez, mire. Hay más impares. Permítame, este es par. Este tendría que... borramos estos de aquí. Vemos los impares. Este tiene que ir aquí. Este también. Este también. Este no. Este tiene que ir aquí porque es par. Estos impares, vamos a ver, par solo es 90. El 10 y el 2. Entonces ya se me vuelven 7 impares. 17. Ok. Aquí pongámosle 9 para que no se repita el 5 siempre que sea impar. Bueno, vamos a probar con estos números. Le voy a dar clic aquí en reiniciar. Y voy a digitar primero 17. Presiono Enter. 5. 2. 10. 23. 81. 90. 35. 31 y 9. Ok, ahí está. 7 impares y 3 pares. Bien, hemos comprobado que variemos los datos, el programa siempre va a funcionar. Bien, como tarea ustedes tienen que crear este mismo algoritmo y me van a enviar el archivo de PCIN, ¿verdad? Es el archivo de PCIN el que ustedes me tienen que enviar a mi correo. Voy a cerrar esto. Voy a cerrar por aquí. Esto no lo necesito guardar. Pero antes que se me olvide, les voy a enseñar una forma fácil de que PCIN nos provee el diagrama de flujo. Damos clic aquí, mire. Y ya PCIN nos da el diagrama de flujo. Aquí, fácilmente. Solo damos clic aquí. Y ahí tenemos ya el diagrama de flujo. ¿Y qué es lo que podemos hacer si lo queremos pegar en un documento? Hacemos captura de pantalla. Y buscamos una aplicación como Paint. Vamos a buscar Paint. Que esa es sencilla y para una captura de pantalla no necesitamos más. Y Control V.
y ya solo hago el recorte. ¿Se acuerda que esto lo vimos a inicio de año? Cómo hacer las capturas de pantalla. Y en este caso la voy a pegar aquí, en esta de aquí. Muy ancho quedó. Un poquito más alto, más ahí está, miren. Ya tenemos el diagrama de flujo. Y si queremos también hacer una captura del pseudocódigo, perfectamente la podemos hacer. Aquí está el pseudocódigo y presionamos la tecla Impress Pan In o Print Screen, dependiendo del teclado. Y fácilmente lo vamos a pegar en Paint o en cualquier otro tipo de programa que nos permita dibujar y hacer captura de pantalla y estos recortes. Está la herramienta también de recortes de Windows. Pero, no sé, a mí me gusta más Paint, ¿verdad? Porque esa herramienta de recortes es mera extraña. Y a veces a mí me cuesta hacerla funcionar. Cambio esta. Siento que hay más control sobre esta. Y yo ya tengo todo. Si quiero puedo agregar datos de prueba. Voy a agregar datos de prueba. Voy a pegar aquí. Eso es para que ustedes vean que pero esas ya las borré. Bueno, ni modo. Entonces que se quede así. Prueben ustedes. De todos modos en el video están los números que hemos utilizado para la prueba. Y de ahí los pueden tomar. Entonces nos vemos hasta el próximo video. Por favor, cualquier consulta no duden en escribirme.